Muy bien, son las 7 de la mañana con 35 minutos. Estábamos conversando aquí con nuestro invitado, lo habíamos anunciado antes de la pausa. Se trata del secretario nacional de la Administración Pública, Cristian Castillo, quien tiene pues por objetivo evaluar la gestión de todos los ministerios. Estábamos conversando un poquito cuál es la visión general del ciudadano común frente a un empleado público. Bienvenido, licenciado. Muchas gracias. Es un gusto estar con su audiencia. Estábamos conversando, teníamos algunos cuestionamientos. Le decía, esta entrevista va a ser muy coloquial. Voy a transferir hacia el licenciado varios de los cuestionamientos, desde el que es empleado público hacia un ciudadano común. Existe un documento, el documento 98, que fue firmado el pasado 25 de julio. Este documento precisa, se determina cómo utilizar los espacios públicos. ¿Qué significa? Principalmente, ¿qué es lo que dice este documento? El objetivo del acuerdo 98 fue optimizar mejorar el aprovechamiento de los espacios públicos que tiene el Estado. Nuestra infraestructura pública es bastante grande y tenemos auditorios, salas de reuniones, espacios para capacitación que se han estado subutilizando un poco por la inercia del hábito de utilizar otros espacios, hoteles, salones de convenciones, cosas similares. Entonces, el objetivo de este acuerdo es reconocer que tenemos capacidad ahí que está ociosa y que podemos aprovecharla, y eso a la vez va a generar un ahorro en gastos que finalmente no le agregan valor al ciudadano y que son importantes para la institución. Entonces, el objetivo es realizar actividades, todas las que se tengan que hacer, pero utilizando nuestros propios espacios y no recurriendo a otros espacios externos. Por ejemplo, se acabaron ya entonces los eventos que se hacían desde entidades públicas en salones de hoteles de lujo muchas veces. ¿Esto va a ser sancionado en caso del incumplimiento? En efecto, una de las obligaciones de los funcionarios públicos, de acuerdo a la Constitución y de acuerdo a la Ley de Servicio Público, es precautelar el buen uso de los bienes a su cargo. Y esto tiene una sanción que va a depender un poco de la gravedad de la falta, y será responsabilidad de las unidades de administración de talento humano de cada entidad sancionar el mal uso de los recursos, y este es uno de los casos. El acuerdo lo que hace es reforzar disposiciones legales. Ya existe un informe por parte del Banco Central. De hecho, en este primer semestre del 2013, con estas disposiciones y su cumplimiento, ¿existe una reducción ya de los gastos? En efecto, para el primer trimestre del año en curso redujimos de 1.3 el gasto corriente, lo cual es importante y es significativo. No estamos hablando de más o menos unos 50 millones de dólares, que ha sido significativo en reducciones y que vamos a seguir buscando. Y ojo, esto es importante, esto no tiene que ver con que el Estado, como mal he escuchado algunas veces, tenga que ver con que he empezado a derrochar dinero. En realidad no. Lo que estamos haciendo, porque además la mayor parte de nuestro presupuesto se destina, como usted sabe, a obras de infraestructura, a salud, proyectos de inversión que son importantes y que no se pueden dejar de hacer. Pero en el tema que tiene que ver con el gasto corriente, sí podemos identificar espacios donde podemos optimizar el gasto, como digo, para que tengamos más dinero para la inversión y menos dinero para el gasto corriente, lo cual cualquier administrador responsable lo va a hacer. Yo tenía una profesora que siempre decía, ser eficiente en el gasto no es ni de izquierda ni de derecha, es sentido común. Está también otro de los temas importantes y que también preocupa a los servidores públicos, al empleado público. Hace poco el ministro de Relaciones Laborales también anunció que a partir del 1 de enero, el primer día del 2014, se va a eliminar lo que es la alimentación. ¿Qué sucede? ¿Por qué se toma esta decisión? También hay decisiones en cuanto a los uniformes, pero vamos a iniciar con la alimentación. ¿Qué va a suceder? ¿Por qué se tomó? Aquí hay dos criterios importantes que es importante que la ciudadanía pueda conocer. Una cosa es un beneficio adicional al trabajo. Otra cosa es un derecho fundamental asociado al trabajador. Y los derechos fundamentales de los trabajadores tienen que ver con la remuneración justa y equitativa por las responsabilidades y tareas que cumplen. Otra responsabilidad, otro derecho tiene que ver con la estabilidad garantizada en la Constitución y en las leyes. Otro derecho tiene que ver con un ambiente laboral sano, en donde no usted sea sujeto de bullying o de acoso. Esos son los derechos fundamentales. Y dentro del derecho fundamental, la remuneración es que la remuneración le permita tener una vida digna y le pueda cubrir sus necesidades. La Ley de Servicio Público facultó a determinadas entidades de ser el caso y de contar con presupuesto, proveer de alimentación a todos sus empleados públicos. Ok, ese es un tema. El otro tema es que nuestra postura como gobierno de izquierda que somos es que todos los funcionarios públicos tengan el mismo trato equitativo. Y esto quiere decir que tendríamos que dar de comer a 550.000 funcionarios públicos que trabajan para el Ejecutivo, sin contar con los gobiernos autónomos descentralizados.
no sé, si es que estamos en una instalación como Ecuador TV donde todo está centralizado, a lo mejor eso no es tan difícil. Pero usted haga la gestión para garantizar la alimentación al policía que está en la calle, al médico que está en el subcentro de salud del cantón El Pangui, en la parroquia específica rural, o al técnico de agrocalidad que tiene que ir a vacunar el ganado en las zonas rurales de la costa. Eso es inoficioso, es muy difícil. Imagine, poder darle de comer en el lugar de trabajo nos costaría casi $30. O sea, es determinado más o menos como un gasto innecesario en ciertas partes, pero también injusto para lo que usted está señalando, los puntos de quienes no reciben ese beneficio adicional, porque para que la gente entienda un poco, en el 2012 se gastaron más de 50 millones, si no me equivoco, 58 millones de dólares solamente en administración para empleados públicos. Sin embargo, existe una compensación que fue el aumento de lo que era el salario unificado. Así es, es que eso es importante, como decía, el derecho del ciudadano es tener una remuneración que le permita tener una vida digna y entre eso pueda garantizar cubrir sus necesidades básicas. La alimentación es una necesidad básica. En este gobierno, como todos sabemos, en general la capacidad adquisitiva del ecuatoriano promedio ha subido 40% en 6 años. Entonces no es que tenemos ciudadanos más pobres, de hecho es notorio, públicamente reconocido, internacionalmente reconocido que somos un país que ha reducido mucho la pobreza. Y nuestros servidores públicos ganan mucho más en valor promedio que lo que gana esa misma tarea en el sector privado. De hecho, el salario mínimo que ganaba un funcionario público en el 2006 era 390 y algo dólares. Al día de hoy no hay ningún funcionario público en el país que gane menos de $527. Y la masa salarial, el valor promedio está por sobre los $1.000 en cualquier parte del país, lo cual es una remuneración muy buena en términos generales porque, como digo, pongamos como ejemplo una secretaria, para poner un ejemplo simple que entienda la ciudadanía, una secretaria en el sector privado gana el básico, $318. Esa misma secretaria en el sector público gana $800, porque hay un reconocimiento a la capacidad, de la necesidad, porque queremos tener a los mejores ecuatorianos trabajando en el servicio público. Licenciado, también el caso de los uniformes, también ya no se va a dotar cada año como se lo solía hacer, sino cada 2 años. En este caso, ¿por qué se determina, por qué se da esta disposición y qué va a pasar con los policías, qué va a pasar con las Fuerzas Armadas en ese sentido? Y la disposición no cubre en este caso a Policía y Fuerzas Armadas. Perfecto. La misma Ley de Servicio Público establece el régimen especial de uniformes para estas dos entidades. Lo seguirán recibiendo año a año. Continuarán recibiendo año a año. En el caso de Policía y Fuerzas Armadas, lo que se ha dispuesto es que para recibir el nuevo uniforme entreguen el uniforme viejo. Para establecer espacios de reciclaje donde sea posible, especialmente en botas, en otros equipamientos, y qué se puede hacer con la tela. Y porque además así podemos evitar o disminuir el uso indebido de estos uniformes. Cualquiera que se viste de policía puede ser un problema. En el caso del resto de servidores públicos, lo que establece la norma es también garantizar una equidad adecuada, porque hemos identificado que en determinadas entidades públicas hay servidores que tienen más prestaciones que otros, es decir, más paradas, como generalmente se llama, cada parada tiene más implementos, en otros casos no se da el uniforme, y esto genera inequidades que tenemos que corregir. Y por otro lado, que no se han ajustado a necesidades geográficas. Imagine usted a alguien en Puerto Viejo, en Guayaquil, una señora que tenga el blazer, el chaleco, el pañolete, se muere de calor. Entonces, ese es el objetivo más. De acuerdo a las necesidades, se va a responder en el caso de los uniformes también. Exactamente. Y el objetivo es que también nos devuelvan el uniforme a pasar los 2 años. ¿Qué se va a hacer con esos uniformes? Mucha gente se pregunta con los que van a ser devueltos. Dependiendo ¿El objetivo de esa devolución cuál es? El objetivo de esa devolución, insisto, por un lado también es garantizar o disminuir el potencial de mal uso. Imagine que alguien está puesto un uniforme que dice, no sé, Secretaría de la Administración Pública con las capacidades de control que tiene, luego vais a hacer pasar por funcionario público, puede ser un problema. Y por otro lado, tiene que ver con el aprovechamiento que puede darse a ese tipo de vestimenta, ya sea para fundaciones, espacios de caridad, pero más allá de eso para ver qué cosas pueden ser reciclables, que en efecto hay mucha tecnología en la actualidad que puede reciclar los recursos como vestimentas, aunque pareciera que no. Licenciado, se nos acaba el tiempo, pero para finalizar rápidamente también es necesario que la ciudadanía conozca que la Secretaría Nacional de Administración Pública también une sus gestiones con la Subsecretaría de Transparencia. ¿Cuál es la finalidad? Es correcto. Esto es importante. El objetivo del rediseño del Ejecutivo que realizamos en el mes de mayo de este año tenía que ver con mejorar eficiencias y darle más coherencia orgánica. En momentos del pasado tuvimos una de las cualidades que tiene que tener la administración pública, la transparencia, como un ente aislado y como un rector que manejaba exclusivamente esa cualidad. El objetivo de unificar en una sola secretaría, que es la Secretaría de la Administración Pública, es
garantizar una mayor cobertura de todas las cualidades que tiene que tener la administración pública para que podamos hacer una gestión integrada que garantice al ciudadano que tiene un Estado que es eficiente, que le atiende con servicios de calidad, que le atiende con servidores que atienden con calidez y que sus procesos tienden a la transparencia para disminuir cualquier potencial de acto corrupto y que el ciudadano sabe en qué gastamos su dinero. Perfecto, muchísimas gracias. Agradecemos a Cristian Castillo, secretario nacional de Administración Pública.